Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del 20 de julio. Saludamos a las autoridades que nos acompañan y a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas. El Gobierno de la República firmará el documento Reforma al inciso B del artículo 3 de la Ley 9988. Contratos de préstamos suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización y la derogatoria de la Ley 10.106, creación del Fondo Nacional de Avales para el apoyo a las empresas afectadas por la COVID-19 y la reactivación económica. En este momento escucharemos al señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, que se referirá al Fondo de Avales. Adelante, señor presidente. Muy buenos días, o tardes más bien. Muchísimas gracias. Un saludo al pueblo de Costa Rica, colegas de gobierno, señoras y señores de la prensa. Resulta que Costa Rica con el Banco Centroamericano de Integración Económica decidió endeudarse en $270 millones para, en teoría, ayudar a algunas empresas que estaban teniendo problemas de liquidez, reestructurar sus deudas con la banca en vista de la pandemia. Analizando este proyecto de ley, el Gobierno de la República se dio cuenta, Gobierno de la República, que ese fondo constituye fundamentalmente un plan de rescate a los bancos y tiene nada que ver o muy poco que ver con la reactivación económica. Fíjense cómo funcionaría ese fondo si lo llegásemos a implementar. Resulta que si usted le debe plata a un banco y está atrasado, ese banco va al Ministerio de Hacienda y le dice: cómase usted el 75% del riesgo de esa cartera, yo me dejo las garantías, si la persona no paga, yo ejecuto las garantías o la empresa contra en la totalidad de las garantías, contra el piquillo que me queda aquí en mis libros, un 25%, y el pagador de impuestos, el presupuesto de la República, paga la diferencia. Entonces, en ese sentido, no vemos utilidad de ningún tipo para la economía nacional, a menos de que uno quiera utilizar recursos de impuestos para sacarle las castañas del fuego a los bancos por decisiones que tomaron de tipo crediticio. En ese sentido, hemos acordado un proyecto de ley que haga que el Estado no incurra en un costo excesivamente alto que no es congruente con las prioridades fiscales y la situación económica del país. Entonces, nosotros tenemos como país vencimientos muy importantes, incluyendo el 26 de enero, ¿se nos vencen cuántos millones, ministro? $1.000 millones de un solo pago. Queremos que la Asamblea Legislativa nos autorice emitir bonos en el exterior para no ahogar a las empresas en Costa Rica con tasas de interés más altas, porque para esas empresas competir con el Estado en términos del mercado financiero es un desafío importante. Ese llamado a los señores y señoras diputadas es un llamado urgente, es un llamado patriótico, no dejar que Costa Rica no pague sus deudas, pero al mismo tiempo, en lugar de usar esos 270 millones que están ahí para beneficiar a un sector muy pequeño de la economía, lo queremos utilizar para beneficiar a la mayoría del país. Entonces, esa es la motivación de este proyecto de ley que vamos a firmar ya el señor ministro de Hacienda y yo, y que lo vamos a someter a la Asamblea Legislativa hoy. En pocas palabras, el Fondo de Avales
no lo queremos ver porque no ayuda a la mayoría de la población, sino que es una ayuda al sector bancario, que el país no tiene los recursos ni es la mejor política pública para el pueblo de Costa Rica. Firmemos la ley. Ya la traen aquí, don Nogui. No sé. Sí, señor. Ministro de Economía, Industria y Comercio. Espérese, don Nogui, primero firma el ministro de Economía, Industria y Comercio. No sé por qué, cómo llevan el orden, pero hagamos caso. Firma el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Y suscribe el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Procedemos ahora con la toma de la fotografía oficial. Francisco. Sí, aquí. Sosténganlo ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores ministros. En este momento le solicito al presidente de la República que nos brinde su mensaje sobre las acciones del Consejo de Gobierno. Muchas gracias. Muy bien, hoy en el Consejo de Gobierno discutimos varios temas, incluyendo nombramientos de juntas directivas, que continuamos con un proceso de selección muy riguroso. Estoy muy contento de la calidad del equipo. Como he repetido en muchísimas ocasiones, no conozco a nadie, prácticamente nadie, en el día de hoy, no conozco a nadie que haya sido nombrado, sino que estas personas fueron escogidas por un proceso de reclutamiento profesional sobre la base de currículums y sobre la base de experiencia. Nombramos a 4 miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, nombramos a 5 miembros de la Junta Directiva del BAMBI y nombramos al representante de UCAEP en el Consejo Técnico de Aviación Civil, muy orgulloso de haber logrado paridad de género con estos nombramientos. También oímos el primer reporte de los avances sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Ellos vendrán la semana que viene a hacer una evaluación de los trabajos que hace Costa Rica para avanzar en términos de la calidad de las políticas públicas, la transparencia de las instituciones y el tipo de cosas que hacemos con la OCDE. Nos pusimos de acuerdo cómo vamos a cumplir con la tarea y los requisitos que implica seguir en ese grupo de naciones prósperas del mundo. Vimos el avance semanal del proyecto de ciudad-gobierno, excelente avance, iremos reportando con tiempo, y esa fue la agenda de Consejo de Gobierno. Ahora quisiera referirme a una promesa que habíamos hecho, o un encargo que le hice yo a un grupo de jerarcas hace pocas semanas. Creo que fue el 4 de julio, que les pedí que en 3 semanas, creo que fue, me presentaran la solución final a las filas en nuestros aeropuertos internacionales. La marca turística de Costa Rica estaba siendo dañada
por las históricas, legendarias filas de turistas que venían a pasear y a tener una buena experiencia y que se tenían que quedar 4 o 5 horas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría o en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. La señora de Purral no viaja, ni tiene que hacer esas filas, pero la señora de Purral puede ser que trabaje ella en un hotel en el centro de San José, o que la señora de Cruzitas tenga un sobrino que trabaja en la Fortuna de San Carlos, recibiendo turistas. La marca país es importante y en el tanto no defendamos que la experiencia de los turistas viniendo a este país sea una experiencia positiva de seguridad, donde se demuestre que cosas tan sencillas como entrar, bajarse de un avión y salir del aeropuerto a empezar la vacación no puede durar 6 horas. De eso es lo que esto se trata. Bueno, hicimos un equipo a raíz de las solicitudes que hicieron, por ejemplo, la Cámara de Turismo, una gran gente preocupada con el negocio hotelero, etcétera. Hicimos un equipo y ya tenemos una solución de cómo se va a reducir eso, y fundamentalmente les tenemos unas presentaciones, porque en Costa Rica, si queremos mantener la ventaja competitiva en la industria del turismo, tenemos que darle una experiencia amigable y satisfactoria a todos los que nos honran con su visita y que vienen a aprovechar las bendiciones que nos dio Dios en términos de belleza natural y de calidad de la gente de este país. Entonces, yo quisiera que el equipo les presentara a ustedes cómo lo vamos a hacer y cómo lo estamos haciendo y las causas del problema. Acuérdense, trabajando, decidiendo, mejorando. 3 semanas después de que di la orden, me da satisfacción de que ya podemos darle al pueblo de Costa Rica y a las cámaras involucradas y a los empresarios las soluciones del caso. Por favor. Continuamos ahora viendo un video explicativo sobre las filas en los aeropuertos. En este momento le solicitamos a la señora Marlene Luna Alfaro, viceministra de Gobernación y directora de Migración, que nos haga una explicación con una presentación. Adelante, doña Marlene. Muy buenas tardes, señores de la prensa, señores ministros, señores presidente, señores que nos acompañan en el público. En realidad, como indica el señor presidente, el encargo fue... tiene un gran compromiso país, ¿verdad? Que implica cómo vamos a combatir el tema de las extensas filas en los aeropuertos. Entonces nos dimos a la tarea de reunirnos un grupo de personas de la institucionalidad del país y adoptar una serie de compromisos. Y por supuesto, tuvimos que reunir también a los señores de las operadoras de los aeropuertos, a los señores de Aeris, a los señores de Coripor, quienes también, junto con ALA, Asociación de Líneas Aéreas, estamos asumiendo con el país un compromiso de mejorar la gestión de filas en los aeropuertos. Esto principalmente enfocado a la temporada alta que arranca en el mes de noviembre y que termina en el mes de abril.
Ahí vemos en el flujo que aparece en pantalla cómo desde que el avión aterriza y las personas empiezan a ser desembarcadas. Este es el flujo en llegadas al país, que es el más complicado. Las personas bajan del avión y el primer puesto al que llegan es al puesto de control migratorio, que es el puesto que coordina la Dirección General de Migración y Extranjería. Luego de eso pasan por sus equipajes a las bandas o carruseles que tiene el aeropuerto y luego de eso ya se enrumban hacia la salida de aduanas y de Servicio Fitosanitario del Estado, los escáneres que hay ahí. En este momento, la duración aproximada de ese flujo está en 2 horas y 10 minutos. ¿Cuál sería la propuesta de solución que estamos dando? En el mismo flujo podemos observar que estaríamos comprometiéndonos a partir del momento en que esas primeras personas lleguen a los puestos de control migratorio ahí establecidos, que en el caso del aeropuerto Juan Santa María son 28 y en el caso del aeropuerto Daniel Ober Quirós son 18, ¿verdad? Estaríamos reforzando con 75 personas ambos aeropuertos. Eso garantiza que podamos tener las bases llenas. Eso quiere decir todos los puestos en ocupación total en horas pico, los 7 días de la semana, que es la operación de los aeropuertos. Y también implica un compromiso institucional de las operadoras de los aeropuertos y de las agencias que ahí operan de que esta salida del equipaje sea más rápida. Estábamos durando muchos minutos, más de 40 minutos en algunas ocasiones, y el compromiso al que estamos llegando con ellos es que no vamos a durar para los aviones de poca carga más de 15 minutos y para los aviones de cuerpo ancho vamos a estar durando no más de 25 minutos en esa pasada por ahí. Seguimos con la parte devolviéndonos, perdón, un momentito, la parte que corresponde a aduanas y fitosanitario. Tenemos un compromiso institucional también de cubrir los 4 puestos de trabajo, las estaciones de trabajo llenas, también para hacer más fluido por ese lado. Entonces, el compromiso país es que en las llegadas al país estaríamos haciendo todo este proceso en 1 hora. Estaríamos rebajando 1 hora y 10 minutos del flujo normal. ¿Podemos seguir? Y en la parte de salidas del país ocurre, el movimiento es un poco diferente. Recordemos que las personas llegan a las aerolíneas, a los chequeos, en donde aproximadamente están durando 40 minutos. En migración es el siguiente paso, control migratorio de salida del país. Estamos en este momento durando como 40 minutos, pasando por los escáneres de vigilancia aérea, estamos durando 30 minutos. Y ya el enrumbe hacia las salas de espera, que esto, bueno, pues ya cada persona tendrá que valorar el tiempo de embarque al avión. En esto estamos durando actualmente 1 hora y 50 minutos. ¿Cuál es la propuesta de solución que tenemos para el tema de las salidas? Hemos cedido, la Dirección de Migración y algunas otras autoridades que operamos en los puestos, en los aeropuertos, hemos cedido incluso espacios para aumentar los puestos de autochequeo. Esto con el fin de disminuir en las aerolíneas ese chequeo, ¿verdad? A tratar de agilizar que las personas ya lleven su trámite adelantado y duren menos en ese proceso. Y igual que en el anterior de llegadas al país, en salidas también estamos cubriendo las bases llenas en migración para hacer más expedito esa pasada. Lo mismo en vigilancia aérea, nos estamos comprometiendo a tener llenos todos los puestos de trabajo, esto en horas pico, entendiendo que los diversos aeropuertos manejan horas pico diferenciadas a lo largo de todos los días que opera el proceso de entradas y salidas, y ese enrumbe ya hacia la sala de espera, pero por lo menos la administración se está comprometiendo a garantizar 1 hora de espera también en el tema de salidas del país.
¿Por qué nos estamos abocando al tema de aeropuertos solamente? Porque por los aeropuertos de Costa Rica es por donde está saliendo el 85% del total de movimientos, se está dando el total de movimientos migratorios del país. El aeropuerto Juan Santamaría está abarcando un 64% de entradas y salidas a Costa Rica y aeropuerto Daniel Oduber un 21% de la operación total de entradas y salidas a Costa Rica. Por eso es muy importante que el gobierno haya asumido este compromiso que pensamos honrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Marlene. Un momentito antes de referirme al siguiente tema. Para decirlo en plata blanca, hay días que la gente dura 4 o 5 horas en un aeropuerto para entrar y otros días que dura excesivamente para salir. El promedio eran 2 horas 36, correcto, porque lleva cada uno sus pasos. Logramos juntar a todos los involucrados, quebramos el proceso en cada uno de los diferentes pasos y el compromiso es 1 hora. No más. Así es que, doña Marlene, vamos a tener gente con el reloj viendo y haciendo muestreo, no es broma. Hay que medir los resultados y yo estoy seguro que lo va a ver muy bien. A usted, al Ministerio de Hacienda, a los operadores, al Servicio Fitosanitario del Estado, a quienes bajan las valijas. Se coordinaron que haya más personal cuando llegan más aviones, cuando llegan aviones más grandes. ¿Que estamos inventando nosotros la rueda? No. Simplemente estamos haciendo lo que hacen los aeropuertos de los países prósperos. No había que inventar nada, gracias a Dios, pero pasaron muchos años, ahí está. Tenga la bondad. Continuamos ahora con el señor presidente hablando sobre temas de alquileres del MEP. Como les dije, el proyecto Ciudad Gobierno va con toda la intensidad y preparación que ha caracterizado las últimas semanas del accionar del Gobierno de la República, pero eso no significa que nos vamos a esperar hasta que ese Ciudad Gobierno esté para empezar a economizarle al pueblo de Costa Rica dineros que efectivamente uno se pregunta cómo hemos pagado por alquileres. Entonces, muy puntualmente, le quiero agradecer a doña Ana Caterina Müller, la ministra de Educación, porque ha tomado acciones valientes y diligentes para corregir ese problema en el Ministerio de Educación Pública. Primero, a partir del 1 de agosto de este año, el contrato con BCT, donde se alojaban en un edificio de un fideicomiso llamado BCT y donde se pagaban 376 millones anuales, a partir del 1 de agosto ese contrato está rescindido y la gente del ministerio está afuera ya de ese edificio. Le comunicamos en esta semana a los dueños del edificio Raventos que no se va, es más, se lo comunicamos ayer, ¿cierto o no? Ayer le comunicamos formalmente a los dueños del edificio Raventos, que se ubica en el centro de San José, que no se va a prorrogar el contrato más allá de este año, a más tardar. El MEP les pagaba o les paga 1.100 millones de colones a ese edificio por año. Ese contrato se acabó o están notificados. También el MEP está trabajando con otro edificio cuyo nombre me voy a reservar, pero que ellos saben, porque se les va a cancelar también el contrato. Los 3 edificios que me refería, el Gobierno de la República y el Ministerio de Educación Pública, a través del Ministerio de Educación Pública, pagaban casi 3.000 millones de colones al año. Óiganlo, costarricenses, 3.000 millones de colones al año. Y eso se acabó. ¿A dónde vamos a poner a la gente del MEP, que estaba repartida en 3 edificios? En un solo edificio que le pertenece al Estado costarricense,
en particular al Instituto Costarricense de Electricidad, el cual está pagando una millonada y está vacío, porque el ICE paga a un fideicomiso financiero 240 millones de colones al mes, vacío, y el Estado pagando 3.000 millones de colones al mes en 3 edificios privados, ¿verdad? Y ya estamos corrigiendo. Yo creo que hay 3.000 millones de buenas razones para que nosotros, el pueblo, esté contento. Ahí nos van a decir que es un ataque a la libertad de algo, pero eso yo creo que no tiene sentido. El MEP también deja de alquilar. El MEP tiene direcciones regionales, donde ponen a supervisores regionales. Resulta que el MEP estaba alquilando 82 edificios fuera del área metropolitana para mantener a esos 82 directores regionales y sus colegas de trabajo. Y entonces alguien tan brillante como la ministra, y hablando tal vez hasta con el presidente, nos dijimos, pero ¿cómo es eso? No es que tenemos escuelas en cada uno de esos lugares. No es que se les pueda abrir un aula o una oficina en la escuela. Y así lo estamos haciendo. De hecho, el MEP ya decidió rescindir y eliminar 50 de los 82 alquileres. Los 82 alquileres representan 2.000 millones de colones al año. Y nos vamos a ahorrar más o menos 1.400 millones moviendo a esa gente de edificios alquilados a las instalaciones que ya tiene el MEP. Y ese es el primer paso. El MEP, al igual que el resto de las instituciones públicas, está revisando todos los contratos actuales de alquiler de las direcciones regionales y de los centros educativos que están cerrados, o los reemplazos de los centros educativos que están cerrados por orden sanitaria, para optimizar los gastos de alquileres. 2.800, póngale 3.000 millones más 1.400, ahí estamos hablando de ahorrar 3.400 millones al año en este grupito de alquileres donde apenas empezamos en el MEP. Entonces, ven que sí se puede. En una nota más triste, en vista de lo que hemos encontrado con estos alquileres y por obligación legal de que un funcionario público tiene que denunciar actos de corrupción, que además nosotros lo hacemos, la señora ministra de Educación Pública presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía por irregularidades en los contratos de alquiler. Ayer fue la primera, el lunes presentaremos otras. Los denunciados son el señor Wilben Rubén Chin Sojo, ex oficial mayor del Ministerio de Educación Pública, Giselle de Los Ángeles Cruz Maduro, ex ministra de Educación Pública, Steven González Cortés, ex ministro de Educación Pública. Esas son lo que yo les quería contar de la optimización del gasto público vía alquileres y sobre el hecho de que la ministra y el ministerio encontró suficiente mérito para elevar al Ministerio de Educación Pública las irregularidades sobre estos y otros alquileres y que sepa la gente que vienen más y que estamos vigilando. Entonces, que se cuiden mucho las personas que siquiera tengan la tentación de no hacerlo absolutamente correcto. Ese es el tema sobre el Ministerio de Educación Pública. Señora. Ahora continuamos con un video del tren eléctrico. Felicidades de verdad, doña Ana Caterina. Yo nunca había visto en Costa Rica una ministra actuar tan decisivamente contra gente tan poderosa y de manera tan ejecutiva. De todo corazón la felicito. Démosle al video del tren, por favor.
Muchos son los factores para tomar esta decisión. La principal, Costa Rica y su movilidad. Un tren muy mal pensado, un capricho sin sentido y sustento que la Contraloría General de la República informó, tiene muchas variables que no fueron consideradas como datos importantes. Cálculos no claros y poco certeros, informes no actualizados, entre muchas otras irregularidades. También hay un informe del BID que indica que el proyecto no es rentable para Costa Rica. La Secretaría de Planificación Sectorial, un órgano técnico del MOP, también manifestó su rechazo en 3 ocasiones, así como la UCR, que indicó su contundente negativa. Un proyecto inmensamente caro, a un costo impagable para un país en recuperación. Un capricho de $1.500 millones sin sustento financiero y razonable. Hoy enterramos un capricho que nos costaría a todos un ojo de la cara, que sería una deuda que, más que darnos una forma de transporte eficiente y visionaria, nos llevaría por una línea rápida hacia otra decepción. Hoy seguimos con el sueño de Costa Rica, un tren rápido de pasajeros, pero bien pensado. Dijo el video, el gobierno de la República ha decidido emprender las acciones necesarias, incluyendo haber comunicado ya al Banco Centroamericano de Integración Económica las acciones que haya que tomar necesarias para que este proyecto, que era un capricho de acuerdo a las opiniones que ustedes vieron en este video, no va a continuar, no vamos a licitar el tren, no lo vamos a concesionar, así de fácil. Ustedes desde hace días nos habíamos manifestado que lo estábamos estudiando, este tren, nos encontramos, ¿cuánto fue, ministro? $1.400.000 en estudios o $2.400.000. $1.400.000 en estudios, eso es, en números redondos, más de 1.000 millones de pesos de estudios. Y en 1.000 millones de pesos de estudios que se le dieron fundamentalmente a una empresa española sin licitación, no existe la información mínima y básica para decidir si este tren tenía sentido económico. En el mejor de los casos hubiera sido no el tren rápido de pasajeros, hubiera sido el tranvía lento eléctrico de San José, con un montón de problemas adicionales, cerrando calles con agujas, creando mal tránsito, mal pensado, mal evaluado. Entonces me da mucho pesar tener que decir que yo no tengo el estómago para hipotecar el futuro de los jóvenes de este país con un proyecto que vale $1.500 millones de deuda y que cuesta $150 millones al año de subsidios al operador, porque el gobierno le va a pagar al operador para que corra el trencito. Si hubiera ocurrido, yo no tengo de verdad la conciencia para hacer eso. Y tomamos la decisión, este capricho está enterrado. Y lo hacemos. Va a costar, mucha gente se va a quejar. Pero bueno, invertir dinero, gastar dinero del Estado en cosas que no tienen solvencia técnica y financiera, y a veces uno se pregunta si tuvieran solvencia moral, pero yo eso no sé, no cuentan con esas solvencias para hipotecarle futuro a los jóvenes. Entendemos que el gran área metropolitana necesita una solución al transporte. Cuando uno ve que este trencito le tenían un ramal de $150.000 millones de colones al Parque Viva,
uno todavía se preocupa más. Entonces, todo junto nos dice, esto no va. Y entendemos que el país necesita soluciones, ¿verdad? Que necesitamos trabajar. Entonces, yo le pedí al presidente ejecutivo del INCOFER que nos haga una presentación aquí de una posible solución mucho más técnica para mejorar el transporte sobre rieles. Y ese es el plan que él ha venido elaborando, porque yo no vengo a quitar algo de la mesa sin darle al pueblo de Costa Rica una alternativa adicional. Esta es la alternativa. Entonces, don Mario, el presidente ejecutivo del INCOFER, nos va a presentar la opción que nosotros sí estamos evaluando en vista de que este tren, pues bueno, no vamos a completar la licitación. Hablaremos con la Asamblea Legislativa lo que haya que hablar, conseguiremos autorización. Con el BCIE ya lo hablamos y le daremos santa sepultura a este capricho que pareciera alguna gente tuvo por años de años y que no tenía sentido. Don Mario, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados miembros y miembros del gabinete de gobierno. Muy buenas tardes, señores periodistas y demás miembros que nos acompañan esta tarde en esta sala para el anuncio que acaba de hacer el señor presidente y para escuchar la propuesta que, como bien él lo dice, estamos evaluando en el marco de un análisis que va más allá de un tema de un tren. Cuando hablamos de temas de transporte, hay que entender que estamos hablando de temas de ciudad. La ciudad define en gran medida el modelo de transporte que necesitamos implementar y los medios de transporte ayudan a definir y a modificar en caso que sea necesario, y todos sabemos que en el caso de la GAM así es, modificar la dinámica que tenemos actualmente en cómo vamos desarrollando nuestra gran ciudad que es la gran área metropolitana. Hemos preparado una presentación el día de hoy que voy a empezar a compartir con ustedes. Le pediría por favor a los medios, muchísimas gracias. De parte de lo que es la dirección ejecutiva, la presidencia ejecutiva del INCOFER y asumiendo nuestra responsabilidad como jerarcas de la institución autónoma, hemos preparado una propuesta que ha sido socializada, desde luego compartida con el sector, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la Casa Presidencial, y es la línea de trabajo que visualizamos que es viable y podría ser posible una vez que se hagan los estudios requeridos. Vamos a comentarles cuál podría perfectamente ser esta hoja de ruta para el desarrollo de lo que se podría denominar la etapa 1 del tren rápido de pasajeros de la GAM. Pero previamente a entrar en el tema del modelo de transporte o de la propuesta en específico, quisiera tomarme un momento para comentarles a todos ustedes y a los costarricenses que nos siguen en esta transmisión un poco breves ideas para entender un poco cuál es la problemática de la ciudad que tenemos actualmente, la problemática de la GAM, de su desarrollo urbano y cómo esto se conecta, se interseca con los modelos de transporte y en particular con el transporte en tren, el transporte ferroviario. Bueno, esta fotografía y otras imágenes y datos que vamos a poder ir viendo a continuación básicamente ilustran lo que es el sistema de ciudades que tenemos actualmente que configuran la GAM y cuáles son algunos de los retos importantes para la gestión urbana, la habitabilidad y la movilidad asociada a todo este modelo de desarrollo. Aquí se presentan algunos datos fríos extraídos de recientes estudios que se han realizado, el informe del Estado de la Nación, donde podemos ver efectivamente un poco lo que es la configuración actual del área metropolitana. El área metropolitana, según este estudio, este informe del Estado de la Nación, cuenta todavía con cerca de 9.000 hectáreas de potencial constructible, lo cual significa que la ciudad que tenemos hoy no va a ser la misma ciudad que vamos a tener en 20 o 30 años. Hay vacíos urbanos que se van a ir llenando, hay proyectos que conforme vayamos teniendo dinámicas económicas más positivas van a ir siendo desarrollados y tenemos que entender que necesitamos una solución para el transporte, sí, una solución actual, pero también una solución que pueda ser útil, que sea viable, que ayude a modelar y a solucionar los problemas que en el futuro vamos a enfrentar. Hay que construir los sistemas del transporte para la ciudad del hoy, pensando en la ciudad del mañana. Adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos alguna imagen básicamente de un mapa que ilustra lo que es la mancha urbana de la GAM actualmente, en lo que es efectivamente la región. Ahí vemos lo que es la dinámica de densificación, que ahora vamos a poder ver en otras filminas. Adelante, por favor.
Algunos datos importantes, básicamente el área de la GAM se duplicó en los últimos 35 años, incluso ya está llegando a volúmenes de triplicarse. Ahí vemos algunos datos que nos hablan de cómo se ha venido transformando el suelo de la GAM en suelo urbano. Esto es importante, ¿por qué? Porque la ciudad crece, porque hay más personas en la ciudad, porque la ciudad se ha venido extendiendo, lo cual viene poniendo más retos a lo que son las infraestructuras que dan servicio a esta ciudad, incluidas las infraestructuras de transporte. Adelante, por favor. Aquí podemos ver en estas imágenes cuál ha sido la evolución de esta mancha urbana. Podemos ver en 1985 cómo la mancha, y tal vez es un poco difícil en las imágenes, pero realmente lo que aquí se visualiza es cómo de 1985, de una mancha, de cierta forma contenida, pasamos en el 2017 a una mancha mucho más extensa que casi que abarca la gran parte de la imagen en la parte inferior. ¿Qué es lo que significa esto? Que la ciudad crece, cada vez sigue creciendo, los informes que tenemos es que va a continuar creciendo. Por dar un dato, el último censo del año 2011 reflejaba que para el 2030 cerca del 65% de la población del país iba a estar viviendo en la GAM de Costa Rica. Ahorita prontamente tendremos datos más actuales del censo que se está realizando, las estimaciones rondan por el 70%, más personas, más ciudad, más necesidad de soluciones viables de transporte masivo, no individual. Esto es algo que a nivel mundial ya es plenamente aceptado, no venimos aquí, como dice el presidente, a descubrir la rueda, pero es importante entender el por qué es innegociable continuar mejorando y dando solución a la problemática del transporte público en la GAM. Adelante, por favor. Aquí unos datos que son importantes referenciarlos para entender un poco algunas dinámicas que también han servido para determinar la actual propuesta que ahora vamos a explicar, que vamos a presentar. Este es un mapa que demuestra cuál ha sido el porcentaje de construcción de las viviendas de interés social del año 2010 al 2018. ¿Por qué es relevante esto? Porque como todos sabemos, los principales usuarios del transporte público hoy en día en Costa Rica son las personas que no tienen vehículo privado, que requieren de este medio de transporte, o también personas que están asociados a los quintiles, digamos, económicos más bajos de la pirámide socioeconómica. Este gráfico, al ilustrar las viviendas de interés social, vemos que hay una concentración muy importante en los últimos 10 años, 12 años, que se ha venido generando en lo que es el lado este de la gran área metropolitana. El lado este presenta una serie de dinámicas socioeconómicas diferentes al lado oeste de la GAM, donde se ha venido dirigiendo la mayor parte del desarrollo económico, empresarial, industrial. También el lado este de la GAM, como nos refleja esta imagen, pues está ocupado por personas que necesitan de medios de transporte público alternativos. Hay otros temas que también se han analizado, el hecho de lo que son las vías de acceso para ingresar al corazón de la GAM y fuera de la GAM. En el caso del lado oeste hay diferentes rutas, está la ruta 1, la 27, hay diferentes rutas alternas que también tienen alto nivel de servicio. En el caso del este, principalmente la movilidad de la GAM, de lo que es la parte de Cartago, que geográficamente está separada del resto de la GAM por los cerros de Ochomogo, presenta básicamente la ruta 2 como principal y casi que única vía de acceso masivo, ¿verdad?, de transporte. Y los trabajos que se han venido realizando recientemente han ilustrado mejor que nunca la necesidad que tenemos de reforzar efectivamente el transporte público modalidad tren hacia el este de la ciudad. En recientes semanas anunciamos que se había duplicado el servicio a Cartago, esto por una solicitud expresa de la municipalidad que reflejó la problemática que estaban viviendo actualmente la población de Cartago, que en gran medida trabaja también en el área metropolitana, en otros cantones. Y también recientemente se ha comentado sobre la problemática de Paraíso, en la cual efectivamente pues hay una necesidad de articular esta ciudad ya de escala media, que es Paraíso, con el resto de la GAM, y también generar una puerta de entrada de las comunidades rurales hacia el resto de la GAM, por lo que sería la entrada de la ciudad de Paraíso. Adelante, por favor. Es importante entender que la problemática, además de afectar temas de eficiencia, temas de traslados, temas de calidad de vida, temas que a final de cuentas son cuantificables económica y socialmente, también genera desde luego este modelo de transporte que tenemos hoy en día, mayoritariamente orientado al transporte automotor, genera también un impacto impresionante en lo que es la matriz energética, el consumo energético nacional. Aquí podemos ver con datos de un estudio que se realizó por parte del Estado de la Nación en el 2018, como para la época el transporte ocupaba ya el 51%
de lo que era básicamente el consumo total de energía. Aquí tenemos algunos datos que siguen siendo plenamente vigentes en cuanto a la parte, al tiempo que invierte la población, gran parte de la población movilizándose, cerca de 2 horas diarias. Esto particularmente se ve incluso más reflejado en lo que es la movilidad hacia el este. Y las pérdidas que los atascos viales generan a final de cuentas por los impactos en lo que es el Producto Interno Bruto. Necesitamos soluciones, no podemos continuar en esta dinámica que actualmente tenemos. Esta es otra diapositiva que también sirve para ilustrar un poco lo que venimos comentando. Esta diapositiva, esta filmina, lo que ilustra es lo que se conoce como el reparto modal. ¿Qué medios de transporte utiliza la gente en la GAM para movilizarse? Es muy importante este dato porque, por ejemplo, esto nos comenta que del año 91, donde el 75% de la población de la GAM usaba transporte público para movilizarse, dicho porcentaje había sido reducido a 55% en el 2007. Según los datos que tenemos actualmente, ronda el 40%. Cada vez menos personas utilizan transporte público, cada vez más personas utilizan vehículos. O sea, vamos en sentido contrario a lo que el modelo de ciudad en creciendo nos demanda. Así que necesitamos replantear desde luego este modelo, somos conscientes desde el gobierno que esto es una necesidad y por lo tanto requerimos hacer planteamientos para modernizar los sistemas de transporte masivo, pero planteamientos que, como bien lo indica el presidente, sean aterrizados técnica y financieramente y que sean viables desde la situación actual que enfrenta el país actualmente, en estos momentos. Adelante, por favor. Una de las discusiones que se tuvo sobre el tema de el actual proyecto de tren, incluso en relación con lo que fue la propuesta anterior inmediata, que fue la que contuvo el estudio de prefactibilidad del año 2016, fue la discusión si viaducto o no viaducto. Por viaducto nos referimos a lo que se conoce como el tren elevado, en este caso el tren a desnivel. El estudio de prefactibilidad había planteado un modelo de tren elevado. Básicamente, ¿por qué? Porque contemplaba lo que iba a ser el crecimiento urbano de la GAM, contemplaba la visión actual, pero la visión de la ciudad del mañana, y en ese sentido la idea era hacer un sistema que pudiera ser funcional hoy y funcional en 30, 40, 50 años para una ciudad que iba a tener totalmente otra dinámica. El proyecto actual, que hoy en día se desecha, se entierra, planteaba un tren mayoritariamente a nivel, que es precisamente lo que hoy tenemos en Costa Rica, en la GAM, un tren a nivel que todos conocemos las dinámicas que tiene. Aquí simplemente se ilustran algunas cuestiones importantes de por qué o cuáles podrían ser los beneficios del tema del viaducto al tema del tren a nivel desde la modalidad actual de ciudad que tenemos. Hay temas, por ejemplo, que puedo comentarles como son la segregación urbana. Imagínense un tren pasando cada 5 minutos, cada 2 minutos y medio, como incluso lo planteaba el estudio, en medio de un barrio que la línea del tren corta el barrio en 2. Segregaría completamente el barrio, las ciudades en 2 partes. Además, la siempre conflictiva convivencia entre el tránsito vehicular y el tránsito ferroviario, pues es un tema que nosotros debemos enfrentar día a día. Prácticamente vamos a una cuenta de un accidente por semana. Esto porque la gente irrespeta las medidas y efectivamente es un tema de seguridad vial que también impacta. Aquí estamos viendo una imagen muy importante, un video, disculpen, que ilustra lo que se conoce como el efecto de cola. Ahí podemos ver cómo una aguja, esto es una intersección de calle Blancos, vean la presa que esto genera, por ejemplo, ahí la pueden ver, eso es en el tren actual. Imagínense un tren que tiene 220 cruces viales, que hay que estar bajando agujas cada 5 minutos. Vean incluso cómo hay ya intersección de la calle que en diagonal, donde se va generando otra cola. Eso es lo que se llama el efecto de rebote de cola. El actual proyecto analizó, modeló, microsimuló 20 de los 220 cruces. Sí hay cruces que van elevados, efectivamente, pero hay muchos cruces que ni siquiera fueron analizados. Y arriesgar a que esto pase podría generar básicamente que este proyecto hubiera que desecharlo en 8 o 10 años, si no menos, cuando ya el atasco vial generado por un tren que se convertiría en una barrera para la movilidad metropolitana sería insalvable. Entonces, ante estas perspectivas, que no es que hay que imaginarse, las que hoy día las podemos observar desde el modelo actual de ciudad que tenemos y desde el modelo actual del tren, hace que tengamos que, desde luego, considerar otro tipo de soluciones, otro tipo de análisis. Por favor, adelante. Y así es como hemos llegado al planteamiento que en estos momentos se encuentra analizando, valorando el presente gobierno, porque efectivamente existen recursos que nos permiten hacer una obra, pero una obra desde el punto de vista financiero y técnico responsable.
La propuesta actual que se le ha presentado al señor presidente y al Ministerio de Transportes consiste en la construcción y operación de la línea 1 TRP. ¿Por qué hablamos de TRP y de no tren eléctrico? Porque el tren eléctrico es un concepto que está ligado al proyecto que hoy se entierra. El TRP, tren rápido de pasajeros, es un concepto que se plantea en el marco del estudio de prefactibilidad del año 2016, que sí concebía un sistema de tren rápido en el sentido de que al ser un sistema elevado, es un sistema constante, es un sistema que no genera presas, es un sistema que no genera los problemas de seguridad vial, que no genera la segregación urbana que hemos dicho y que le permite a la ciudad crecer. Y que implica que en 10 o 15 años no vamos a tener que estar subiendo tramos, como solemos hacer, haciendo reparaciones o alargando el costo de una obra. Hagamos la obra bien hecha como debe ser hoy y las generaciones futuras nos lo van a agradecer. La línea 1 concretamente, o la propuesta de la línea 1 consiste en el tramo San José-Paraíso. Esto precisamente relacionado con lo que venimos previamente indicando del modelo de ciudad que tenemos, la necesidad de generar una solución hacia oriente en movilidad masiva, que además va a generar y va a impactar no solamente en la ciudad de Paraíso y Cartago, sino que va a tener un impacto en poder acercar la ruralidad, zonas como Jiménez, como Tucurrique, como Turrialba, que van a poder tener una entrada de acceso a la GAM viable, donde están las ofertas de trabajo, donde están las oportunidades, donde está la educación superior, donde necesitamos efectivamente acercar esas ventajas a estas personas, a estas comunidades. Sí, perfecto. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, lo felicito. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Continuamos ahora con las consultas de los medios de comunicación. Recordar que es solamente una consulta, indicarnos a cuál jerarca se dirigen. Iniciamos con las consultas de los medios regionales. La primera consulta, bueno, las tres consultas. Las tres son para ministro de Obras Públicas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, léale las tres de una vez y que las conteste de una vez. Por eso lo mandé a traer de un solo tiro. Dele, por favor, Natalia. Perfecto. Radio Puerto TV, ¿qué pasa con las obras de ampliación en Angostura en Punta Arenas? ¿Tienen una posible fecha de entrega? Porque en este momento las obras están paralizadas. Sí, las obras de la Angostura de Punta Arenas tienen varias cosas. Primero, van como al 50%. Segundo, se encontró una tubería que tenía en parte asbesto, entonces se está reemplazando por una tubería que sea pues, más segura para la transmisión de agua potable. Tercero, hay ciertas obras por el tipo de vía que pega contra la parte del estero. No podemos meternos, entonces hay que hacerlo bien hecho, sin tocar la parte ambiental. Entonces está haciendo una reoptimización, o sea, se está haciendo un rediseño para que ahí con algún nivel de muros de contención, etcétera, la vía pueda contenerse. Una vez que ese rediseño esté hecho, la obra va a continuar. Noticias Arapiquí, con respecto a la revisión técnica vehicular, ¿el servicio lo darán varios concesionarios o volverá a ser un monopolio? Recuerde que en este momento es una figura de transición únicamente, entonces en este momento se está llamando que sea una sola empresa por facilidad y rapidez. Una vez que se saque el concurso de aquí a 2 años, se estará valorando si podemos partir el país quizás en unas 3 regiones, sin embargo eso es algo que aún no se ha definido. Pero en todo caso, ministro, si me permite, al haber un concurso, no es monopolio. Monopolio es se la regalo. Ellos compiten antes, los que tengan interés, y se les da el permiso en precario. Gracias. Continuamos ahora con Radiotica. Se ha revisado por parte del MOP y entidades correspondientes el proyecto del Canal Seco. ¿Qué se ha analizado? Bueno, eso es algo que muy tímidamente hemos visto y valorado, pero ustedes tienen que recordar que hay un proyecto que Mario les puede comentar, que es el tren eléctrico de Limón de Carga, el cual podría ser una primera mitad de un canal seco que conecta con el puerto de Moín. Sin embargo, si usted traza un tren o una vía de carretera para movimiento de carga al otro lado, cuando usted llega a Santa Cruz, ahí no hay puerto. Entonces, no podemos tirar y llegar a la nada, al otro lado. Entonces, lo que sí se solicitó fue la exploración a nivel de concesión, que se solicitaran iniciativas privadas para estudiar si en Santa Cruz o en la zona de Guanacaste se puede tener un puerto de un calado suficiente que después venga a complementar y a permitir un canal seco. Muchas gracias, ministro. Esas serían las consultas. Continuamos ahora con los medios que están acá presentes. Iniciamos con Roger Espinosa del CINAR.
Tal vez que no se me siente el ministro, es para don Luis Amador. Don Luis, con respecto a revisión técnica, tengo entendido que se amplió el periodo de la recepción de ofertas y también he escuchado que en la Asamblea Legislativa se rumora que se quiere traer abajo este proceso debido a que no es el ministro, sino COSEBI quien debería realizar el concurso. ¿Cómo avanza la recepción de ofertas? Y bueno, también si nos regala una impresión con respecto a eso. Sí, recepción de ofertas, hay muestras de interés de 2 empresas que pidieron de hecho poder venir para hacer una visita de las instalaciones. Se está coordinando para esas visitas. Hay una tercera empresa que pidió la próxima semana venir a visitar instalaciones y 2 de ellas pidieron que por favor extendiéramos porque no era suficiente para poder presentar en tiempo y consideramos que era razonable debido a que habían 3 solicitudes de visita, ¿no? Pues de ahí ellos no conocen las instalaciones. Todo lo que les dimos fue un listado de equipos, entonces nos pareció que sí era adecuado. La otra pregunta que me hizo, ¿cuál fue, perdón? Sí, con respecto a eso, bueno, vea, hay preguntas de algunos señores diputados que quieren saber con respecto a la forma en la que estamos procediendo. Se le envió a la Procuraduría les contestó y se lo enviaron a la Contraloría ahora. Contraloría tendrá que contestarles. Yo no me referiría más al caso, pero todos los asesores legales que nosotros consultamos indicaron que esta era la única vía viable. ¿Y qué dijo la Procuraduría? Es un documento bastante extenso, pero básicamente está indicando que esta es la vía viable debido a la forma en que tenemos ciertas restricciones, tal y como lo explicamos la vez pasada. Recuerden que la forma en la que se está procediendo es únicamente temporal, ¿verdad? Ya la Contraloría les irá a contestar. Continuamos ahora con Pablo Serrano. Pero ahí yo quiero agregar, ministro, la Contraloría ya había dicho que la propuesta del gobierno anterior de hacer una negociación bilateral con RITEVE no era viable. Entonces, si por la víspera se saca el día, vamos a ver. Muchas gracias. Continuamos con Pablo Serrano de Extra Formatos. ¿Qué tal, presidente? Acá ahí va saliendo, don Pablo, dele. Okay. Sí, señor. Señor presidente, bueno, la pregunta va dirigida a usted, pero si tiene que contestarla a don Mario, hacemos el cambio. El tema es que no quedó precisado cuánto le va a costar el tren nuevo al gobierno, al país. Y lo otro, ¿qué va a pasar con el préstamo al BCIE, ¿verdad? Esos 550 millones de dólares, ¿qué va a pasar y cuál va a ser el proceso que sigue para el préstamo? El nuevo tren está bajo análisis, no tenemos el costo. Para eso es que hay que hacer los estudios con el nivel de calidad que una inversión amerita. ¿Qué va a pasar con el préstamo? Bueno, ya le avisamos al BCIE que gracias, pero no gracias, que esto no va a ocurrir. Entonces tenemos que conversar también con la Asamblea Legislativa, pero el proceso de licitación ya no existe, está enterrado. Gracias. Continuamos ahora con Danilo Chávez de La Reacción. Muy buenas tardes, presidente, ministros, colegas. Presidente, como si fuera para doña María de Purral, como le gusta a usted señalar. ¿Cómo sabe que se llama María? Es la señora de Purral. Y la de Crucitas y todo. Es más, quisiera conocer a doña María de Purral también. Me interesa entrevistarla después. Presidente, el tema de seguridad, que es tan importante. ¿Cuándo convocará el Consejo de Seguridad? Que es tan importante. Se lo ha dicho en campaña que se iba a convocar el Consejo de Seguridad. Porque ahí entiendo que el gobierno anterior la rectoría estaba en justicia. Entonces quisiera saber si se va a pasar en su gobierno al Ministerio de Seguridad Pública, dentro de esa rectoría del Consejo de Seguridad. Y en ese mismo ámbito, en tema de seguridad, presidente, ¿por qué no se convocó extinción de dominio, la ley? Ya que sabemos que es tan importante para golpear a los capitales, al financiamiento del narcotráfico, crimen organizado, etcétera, etcétera, y que el propio Banco Mundial en su momento impulsó esa ley de extinción de dominio que ha dado buenos resultados en México y Colombia. Gracias. Gracias. Vamos a ver, el Consejo de Seguridad ya se reunió. Hemos tenido una sesión. Obviamente esas reuniones son absolutamente confidenciales porque se mencionan cosas muy delicadas. Ni el ministro de Justicia ni el ministro de Seguridad son los encargados. El presidente de la República tomó esa responsabilidad personalmente. Nos reunimos hace 3 semanas. Sí, señor. Y tenemos la próxima reunión pronto. Sobre la ley de extinción de dominio.
Vea, ese es un aspecto muy técnico porque tiene temas hasta constitucionales de quién tiene el cargo de la prueba. Es decir, si administrativamente alguien dice, usted se ganó esta plata de manera ilícita, o estos activos, este carro, esta finca, yo se la quito, a como estaba la ley, usted tiene que ir a demostrar a la Corte que usted estaba en lo correcto. Normalmente nuestra Constitución política dice que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Aquí lo que querían era gestionar un tema por una decisión administrativa, quitarle a usted su casa y que usted fuera a un juicio o vaya a un juicio, y eso tardará en el estado que nos tiene el Poder Judicial quién sabe cuántos años. Entonces hay un tema de justicia y equidad, y para ver si tendríamos que crear una jurisdicción especial que le garantice a los costarricenses sus derechos constitucionales y sus derechos a la propiedad privada y a la presunción de inocencia. Entonces, no es un tema que el Banco Mundial lo haya impulsado en alguna parte, a nosotros eso no nos interesa. Nos interesa el fondo de las cosas, y hay un montón de leyes o de filosofías de extinción de dominio. En algunos países se puede hacer administrativamente, en otros se requiere una intervención judicial. En eso estamos, pero sin duda es parte de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Simplemente no existe el fundamento técnico en estos momentos para que esa ley llegue a ser ley de la República. Continuamos ahora con Julio Arrieta de Canal 36. Buenas tardes, señor presidente, y a los demás colegas. Aunque sabemos que será en su visita a Guanacaste cuando haga el anuncio oficial de temas puntuales para la región de Chorotega, quisiéramos conocer si los enfoques para esta provincia de sus primeras semanas de gestión están enfocadas en obra pública, en empleo o en qué áreas específicamente. Ya usted lo dijo, espérese, si vamos para Guanacaste, hasta un video hice. No me mate la sorpresa. Los guanacastecos han sido extremadamente generosos, por lo menos en sus expresiones de bienvenida a través de las redes sociales. Yo se lo agradezco en el alma. Ellos me dieron mucho apoyo durante eventos recientes. 11 cantones votaron por mí, eso no tiene nada que ver, pero la belleza de la provincia, la calidez de su gente, la claridad de la gente guanacasteca al hablar, que se parece, a mí me gustaría pensar que yo me parezco a ellos, y ¿cómo se llama? La bienvenida que me están dando, me gustaría mantenerles la sorpresa y no quemarla hoy aquí desde Canal 36. Muchas gracias. Continuamos con Alessandro Solís de Amelia Rueda. Buenas tardes, presidente, y a todos los presentes. Presidente, ¿tiene el gobierno o el Ministerio de Hacienda garantía o seguridad de que los diferentes ministerios van a poder cubrir el aumento salarial que usted decretó hace cosa de un mes? ¿Ha recibido alguna noticia o alguna información de algún jerarca de que sus departamentos no tienen para pagar este aumento salarial? Gracias. Don Alessandro, yo siempre tengo problemas entendiendo la pregunta, perdóneme con usted. ¿Usted se está refiriendo al aumento a los viceministros y ministros? Sí, no hay ningún problema hasta ahora, nadie ha dicho nada, los recursos existen, acuérdese que eso no representa un aumento del gasto, lo que representa es la corrección de un error histórico de muchos gobiernos de no querer hacerlo valiente para poder reclutar gente buena y honesta y profesional al puesto. Seguimos adelante, de hecho yo creo que ya se le pagó a la mayoría. Gracias. Continuamos ahora con Laura Brenes de Noticias Repretel. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es para doña Jocelyn. Doña Jocelyn, ¿usted me puede confirmar o descartar el primer caso de viruela del mono aquí en Costa Rica? ¿Cómo al final? Dele de una vez. Bueno, claro que sí. Es que íbamos a anunciarlo al final porque acaban de informarme. Tenemos el primer caso de viruela del mono en Costa Rica, desgraciadamente. Igual los llamo a mantener la calma. Recuerden que es una enfermedad autolimitada, no como lo fue el COVID. Se trata de un paciente masculino de 34 años. Él es un caso importado de nacionalidad estadounidense que
vive en Costa Rica hace aproximadamente 2 años, estaba de viaje fuera del país y regresó el 12 del 7. Empezó con síntomas respiratorios, fiebre, malestar general el día 13 y el día 15 visitó un hospital. Primero le hicieron exámenes por COVID, los cuales resultaron positivos. Posterior a ese continúa con molestias e inicia con algunas lesiones en piel y en amígdalas. Se le hace la prueba que gracias a Dios desde la semana pasada en convenios con OPS ya no tenemos que mandarlas hasta Estados Unidos, sino que ya las tenemos en Costa Rica y el día de hoy, hace escasos minutos, me acaban de confirmar que el caso es positivo. Para más información, de todas formas, vamos a tener una conferencia al final de para poderles dar más detalles sobre el tema. Muchas gracias. Continuamos con Richard Molina del Guardián. ¿Se está llevando mis papeles otra vez? No. Sí, señora. Siempre se quiere llevar mis papeles, doña Jocelyn, estos son suyos. Está bien, muchas gracias. No lo escucho, don Richard, perdóneme. ¿Alguien con un micrófono para don Richard? ¿Ese micrófono lo podemos prestar, Natalia? O... Perdón que me atraviesen las cámaras, colegas. Señor presidente, gusto saludarle, señores ministros, colegas y a toda la audiencia. Señor presidente, usted está en una posición de tomar decisiones que se han postergado por mucho tiempo. Resulta que los agricultores de Cartago, con los que usted se reunió en algunas ocasiones, me llamaron. Bueno, gracias a Dios me ha llamado mucha gente y me pide que le pregunte muchas cosas a ustedes, pero tengo una pregunta. Él nos dice, fíjese que a mí me están comprando la cebolla 780 colones. Es la señora del Purral, va al supermercado y está pagando 2,000 colones por ese mismo kilo. Aquí hay una sombra que nadie le ha hablado y la gente dice, no, es que la ley de la oferta y la demanda. No, la ley de la oferta y la demanda no está funcionando porque está funcionando en un supermercado. Es una especulación abierta en todos los sectores, señor presidente. Entonces yo quisiera preguntarle si de una vez y por todas, a través del MEIC, van a poder enviar a los inspectores y ver de qué forma se regula, señor presidente, la especulación. Está en todos los sectores. La gente va al supermercado y lo está golpeando muchísimo, en donde más le duele, que es el bolsillo. Ese agricultor me dijo, a mí hoy me estaban ofreciendo 780 colones y en el supermercado 2,000 colones, ese mismo kilo de cebolla. Esto es insoportable para la gente más humilde. Se le va a entrar al tema de forma definitiva, porque aquí vemos una intermediación evidentemente perversa. Es 300% casi el margen de ganancias. Muchas gracias. Gracias a usted, don Richard. Vea, ahí hay muchos factores. La respuesta a su pregunta es sí se le va a entrar. Hay temas enormes con el Senada, que es donde en el caso de verduras y vegetales de la zona norte de Cartago se comercia la enorme mayoría y ahí es donde se han eliminado las prácticas competitivas y en el pasado gobierno se aceptaron prácticas no competitivas que atentan contra el productor, como por ejemplo que ya no hay subastas, sino que usted va a ir tramo en tramo viendo qué le pagan y me cuentan, hay una colusión, hay un acuerdo entre los que compran para pagar un precio que no es competitivo. También que abre 24 horas el mercado, entonces no hay una concentración de demanda y oferta. Y ahí, no sé si el señor ministro del MEIC tiene alguna otra idea, pero yo creo que es en las cadenas de intermediación con particular relevancia al Senada. La señora ministra Laura Bonilla y yo hemos conversado, ahí está doña Laura, qué dicha sobre qué vamos a hacer con el Senado, doña Laura, y estos márgenes de intermediación, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Sumamente importante
esos precios de intermediación. Comentarles que desde el Ministerio de Agricultura se le envió una carta al MEI, incluso aproximadamente hace como un mes, para que por favor nos revise los precios de intermediación del productor a la mesa. También la revisión de lo que es el precio de las semillas y también lo que es el precio de los agroquímicos, que está afectando grandemente a los agricultores. Tengo conocimiento, el señor ministro que me acompaña acá conformó una mesa de trabajo donde están participando en conjunto los dos viceministros, y me gustaría pasarle la palabra porque yo efectivamente me encantaría un compromiso para regular esos 3 precios de los cuales le comentaron. Sí. Gracias, ministra. Efectivamente, eso es una problemática o una situación a enfrentar de manera conjunta ambos ministerios. Como bien indica la señora ministra, hicimos un grupo de trabajo liderado por los viceministros de ambas carteras, y vamos a pedir hoy mismo un reporte del estado actual y acelerar sin duda alguna el paso a enfrentar esta problemática con las digámoslo así, las herramientas legales que tenemos a disposición, ¿verdad? Pero vamos a ver, ministra y ministro, ¿en 15 días podemos anunciar el arreglo? Sí, me encanta. Sí, señor, okay. Sin duda alguna. Me encanta. Aquí no tenemos tiempo que perder, pero desde mi punto de vista, desde donde yo me siento, el tema fundamental es Senada, revisar cuáles son las prácticas que hay ahí. Todavía tenemos pendiente el decreto de agroquímicos formulados, que eso ya sale, ¿verdad? Sí, señor presidente, ya eso está incluso en consulta pública, ya incluso está en consulta pública. Perfecto, Senada eso, y que usted, ministro, le dé una revisada a los márgenes de intermediación. Nosotros no somos un gobierno que va a decir, la cebolla no puede costar más de 300 pesos, porque eso lo que hace es crear desabasto. Lo que somos es un gobierno que cree en la competencia y en el juego justo. Y si hay prácticas monopolísticas, anticompetitivas en el Senado, como a mí me han dicho, pero que yo no he ido a verificar, sería un bonito viaje un día de estos, de sorpresa, las vamos a corregir. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, señor presidente. Y decirle que en relación a Senada, a todos los agricultores, que hay un compromiso de la administración Rodrigo Chávez de intervenir el mercado de Senada. Esto porque sabemos que hay precios de intermediación que están afectando grandemente. Desde el primer día que tomé la rectoría se viene trabajando en el tema, y señor presidente, el próximo incluso 26 estamos citados en la oficina del señor vicepresidente para presentarle lo que es el plan que se va a hacer en relación a las subastas de precios, como se había conversado. Y esto es un compromiso con todos los agricultores, porque sabemos muy bien que ese precio afecta grandemente a los precios del mercado mayoreo y de las ferias del agricultor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, don Richard, aquí hay gente que me lleva a mí las deudas. Ya ellos tomaron la deuda, pero en 15 días pregunte cuál es la solución, por si a mí se me olvida. Muchas gracias. Continuamos con Alexander Brenes, de Noticias en Línea CR. Muy buenas tardes para todos. Señor presidente, voy a romper un poquitito el protocolo, porque cuando pasé en la mañana por las carnicerías de Puriscal, aproveché para traerle un par de kilitos de chicharrones puriscaleños. ¿Y eso no es tráfico de influencias, mi amigo? No. Espero que no me saquen. Hay que hacer una consulta a la Procuraduría. Espero que no me saquen nota por eso. Muchísimas gracias, ahora hablamos. Invitarlo a Puriscal cuando tenga gusto. Me encanta Puriscal. Voy a romper un poco porque tenía una Pero dígame pregunta. usted siempre me pregunta a mí, ¿Puriscal o Acerrí? Puriscal. Dicen que, porque esa es la competencia de quién hace la mejor panzada, ¿va? Eso dicen, pero el mejor está en Puriscal. Vamos a tener que hacer un concurso y ir a los dos. Perdónenme la broma, dele. Tenía una consulta para don Luis Amador, pero la voy a cambiar. Quiero hacer una consulta a la doctora Jocelyn Chacón. Tras el cierre, por la orden sanitaria, por el cierre del Parque Viva, donde salieron a relucir por lo menos unas 30 notas de ataques así muy directos, con nombre y apellidos. Ahora me preocupa algo, porque estoy viendo en algunos medios de prensa ataques ya directos, señalando que por el tema de COVID, presionando un poco para que el país se cierre. Me preocupa que se llegue a dar un cierre, tanto de fronteras como que nos vuelvan a incubar como pasó con el gobierno pasado,
porque la reactivación económica está empezando a generar desarrollo. ¿Qué me puede decir de eso, doctora? Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alexander. Realmente cerrar el país en este momento no es una opción. Creo que apenas las personas están empezando a recuperar, empezando a conseguir trabajo, a poder pagar deudas, recuperando un poco la parte psicológica. El virus no se ha ido, hay que seguirse cuidando y, como les digo, acabamos de anunciar que llegó otro, pero en este momento cerrar no es una opción. Sobre las notas de ataque, el pueblo de Costa Rica que nos ve ya sabe quién es quién, así es que sí, va a seguir habiendo notas, algunas de un grado de mentira y de un grado de falsedad de que yo no sé qué está haciendo el Colegio de Periodistas, pero bueno, ese es un tema que pronto yo tengo a 2 o 3 periodistas ya, les estoy coleccionando las mentiras y las distorsiones que tienen y a mí me dolería mucho tener que soltarlas ya con nombres y apellidos, pero, porque van a decir que es un ataque a la prensa, pero es que ya se les fue la mano, verdaderamente. Ya pasaron todos los límites de decencia. ¿Tienen la libertad para mentir? Absolutamente. Sigan mintiendo. La gente se los reclama. ¿Tengo yo la responsabilidad de apuntar esas mentiras? Creo que sí. Pero ese tema seguirá después. Muchas gracias. Continuamos con Hermes Solano del Observador. Gracias, buenas tardes, presidente. Don Rodrigo, quería consultarle sobre el tema de los alquileres. Si los contratos que se rompen o que se van a rescindir tienen cláusulas para poder hacerlos o se van a romper unilateralmente y si eso no le podría traer consecuencias legales al Estado tomando en cuenta pues esa situación. La ley de contratación pública, que es el mecanismo regulador de eso, dice que hace falta nada más comunicar 3 meses de antelación. Y ya lo hemos comunicado. Eso es lo que estamos haciendo. Que ha habido contratos de alquileres que jerarcas han firmado cosas absolutamente inaceptables, los ha habido, pero ahí nos vemos en los tribunales, porque aquí lo correcto es hacer, y a mí que no me asusten con el pellejo o el cuero del tigre, diciendo, ay no, como me dijeron cuando yo era ministro de Hacienda, nos van a demandar. Que nos demanden. La ley es clara. Hace 3 meses. Por motivos de conveniencia, de urgencia económica. Ahí están los abogados, pero esto ya lo chequeamos. Muchas gracias. Continuamos con Rodrigo Guevara de NC11. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los invitados. ¿Cómo le va, don Tocayo? Pura vida. Pura vida. Señor presidente, me gustaría conocer su posición con respecto a lo que está pasando en este momento en Panamá, si han tenido algunas conversaciones con el señor presidente de esa nación y también cuáles han sido las consecuencias que esto está generando a Costa Rica en materia de exportación. Gracias. Bueno, aquí hay 2 temas. Costa Rica tiene diferencias comerciales con Panamá importantes. No sé si el señor ministro de Comercio lo tengo aquí. No está. Sobre todo, precisamente en vegetales y lácteos, el gobierno de Panamá ha dificultado el comercio y las exportaciones costarricenses. El ministro ya tiene instrucciones de ir a la OMC. Yo hablé con mi estimadísimo colega, don Nito Cortizo, en Los Ángeles. Le dije que eso no es algo bueno porque es contra la legislación y los compromisos internacionales. Quedamos de hablar y teníamos planeada una reunión que incluso era una visita del presidente Cortizo a Panamá, pero usted sabe lo que pasó. Lo que está pasando en Panamá es muy triste. Obviamente en América Latina los analistas que sí saben dicen que gobiernos de centro democrático solo hay 3 en estos momentos, que son la República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Es verdaderamente alarmante. Yo creo que si uno lee lo que está pasando ahí con cuidado, lo que hay es una pérdida de legitimidad del Estado
con respecto a la población. La población ya no cree en el Estado. Vea qué interesante, la gente se tiró a la calle a pedir despidos masivos, a quitar carros, a que los carros del gobierno no puedan echar gasolina los viernes, a quitar un montón de gastos. Costa Rica, creo, está en una nueva era, y si lo que yo veo en redes sociales y las encuestas con representación estadística están diciendo claramente, el pueblo tiene esperanza. Entonces a mí eso me hace sentir muy bien, no por lo que digan de mí, sino porque el pueblo está tranquilo, con esperanza, contrario a Panamá, contrario a como pasó en Ecuador hace poco, cuando los movimientos populares se tiraron a la calle a pedir la caída del presidente Guillermo Lasso, contrario a resultados electorales muy sorprendentes en otros países. Entonces, a los que les gusta sembrar cizaña, fíjense en Panamá lo que podrían llegar o lo que podrían terminar cosechando. Este país necesita más unión que nunca, más legitimidad de la sociedad, y por eso estamos dándole duro a los alquileres, a los monopolios, a la corrupción. ¿Usted había visto alguna vez en Costa Rica una ministra poner una denuncia penal contra 2 exministros? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que no es más bonito quedarse en la casa y renovando los contratos? ¿Usted cree que es más bonito permitir, como hizo la ministra, de que se hagan las presas ahí en la Guásima, o tomar lo correcto? Es porque la señora de Purral, la señora de Cruzitas, el joven del Jobo, la muchacha de Cotobruz, la gente de este país necesita ver que hay un gobierno que está dándoles esperanza de que estamos haciendo lo correcto. Y ahí es lo que me preocupa a mí de Panamá. Al igual que Venezuela. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, pero donde la gente es más miserable. Tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo. Y vea cómo está el precio. Y la gente no tiene que comer. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? De que los corruptos se les fue la mano, a sus cómplices en el sector privado y en la prensa se les fue la mano, y llegó Hugo Chávez y tomó el poder de ese país, y el resto es historia. Entonces, un paso fundamental para mantener la paz y la democracia de este país es mantener la legitimidad del Estado y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y la empresa privada. Esas son mis reflexiones sobre lo que está pasando en Panamá, pero que ha pasado a través de todo el hemisferio occidental. Gracias. Continuamos con Daniel Céspedes de Teletica. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ministros. Presidente, usted dijo que publicaría la lista de exdiputados con pensiones de lujo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las pensiones de lujo deben de acabarse. Personas que cotizan poco tiempo y gozan de una pensión durante muchísimo tiempo a costa de todo eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero así como estos exdiputados cotizaron 4 años y tienen una pensión, ¿usted va a renunciar a su pensión como cuando ya sea expresidente, don Rodrigo? Mire, primero que todo vamos a publicarla. La razón por la que no hemos publicado es porque la ministra de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en un viaje muy importante, y no solo la vamos a publicar, estamos yendo a los tribunales a pedir la eliminación de esas 189 pensiones porque las consideramos lesivas al interés público y al orden jurídico de este país. Entonces no es solo que las vamos a publicar, pero como la ministra no está, yo no quise hacer ese anuncio hoy, lo haremos la semana entrante. Sobre las pensiones de lujo, la mía, ¿sabe qué? Yo espero que cuando llegue yo a pensionarme ya no haya ni una sola pensión de lujo para ningún costarricense. Ese es mi objetivo.
Yo ya tengo la pensión que, gracias a Dios, tengo, no necesito más. Y el propósito es eliminar la mía antes de que tenga yo que renunciar a ella. Porque vea lo sarcástico y cínico que es el sistema en Costa Rica. Yo puedo renunciar, mando una carta, ya no me la dé, y a los 22 días decir, de ahí, ¿sabe qué? Me arrepentí, me la puede dar de nuevo, y me la tienen que dar. Entonces, dejémonos de engañar al pueblo. El sistema es un sistema absurdo y corrupto. Yo, el objetivo que tengo es arreglar las cosas de raíz, y lo que no quiero es que haya pensiones de lujo, ni siquiera para mí, en los próximos 45 meses. Gracias. Continuamos con Martín Montoya, de Limón TV. Aquí, señor presidente. ¿Cómo está, don Martín? Buenas tardes, un placer en saludarle, señor presidente. Quisiera decirle que la pregunta que le traigo es mía, pero no es mía. Esta pregunta es de más de 650 niños de una escuela en Limón, en un barrio que se llama Limoncito. Eso usted dijo en campaña política que se iba a comer las broncas, y le traigo una bronca, y es que durante el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís y todo el gobierno anterior de don Carlos Alvarado Quesada, han pasado casi ya 5 o 6 años en que estos niños se encuentran en condiciones realmente deplorables, vergonzosas y sobre todo abandonados y olvidados por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación Pública, que ha sido inoperante, incapaz de solucionar este problema. Y estos niños, de no ser por la Iglesia Católica, que les dio un espacio ahí, que créame, señor presidente, le invito cuando llegue usted por Limón a que visite esta escuela, con gusto lo acompaño, están en condiciones realmente deplorables. ¿Será posible que ahora que casualmente usted está eliminando estos alquileres, puedan fijar sus ojos en esta escuela y solucionar esta problemática que ya lleva muchos años sin solución y en la que los gobiernos anteriores se han hecho de la vista gorda? La respuesta es sí. Hoy anuncié contratos de alquiler por 3.500, 3.400 millones de pesos. ¿Por qué cree que estamos haciendo ese espacio? Y sí, la DIE ha dejado muchísimo que desear en términos de probidad, moral, efectividad y eficiencia. Lamentablemente y con vergüenza de costarricense, le digo que la escuela de Limoncito es una más de cientos. Colegio Técnico Profesional de, de Calle Blancos, por no arreglar las órdenes sanitarias, se tuvieron que ir a alquilar un local caro, abandonaron el local viejo que necesitaba reparaciones y que ahora va a haber que botarlo y reconstruirlo. Pero mal de muchas escuelas es consuelo de tontos. Aquí no estamos para quejarnos de los problemas, estamos para resolverlos, pero son 1.000 escuelas. Y ayer la ministra y yo nos reunimos con los directores regionales, ella me invitó, les caí de sorpresa, y sí, ni siquiera tienen el inventario de las escuelas y centros educativos que tienen orden sanitaria, y mucho menos un presupuesto o un diseño técnico de qué hay que hacer para arreglarlo. Entonces, ministro, no sé si usted se quiere referir a esto, pero es un problema recurrente, ¿no? Yo quiero que usted le hable al pueblo y le diga qué estamos haciendo. Bueno, esto es algo que yo denuncié desde la primera semana que estaba ahí, porque definitivamente todavía no entiendo cómo han hecho generaciones anteriores a mí para planificar y presupuestar, si ni siquiera saben cuáles centros educativos tienen conectividad, cuáles tienen sanitarios funcionando. La semana pasada visitamos la escuela de Pavas, que está en construcción, y ahí nos dijeron que habían un par de escuelitas que iban a empezar el lunes sin agua, sin servicios de agua. Entonces les digo, denme los nombres, y me pasaron 500 con problemas de recibir agua. Entonces, de verdad es un tema, estamos muy abrumados. Tengo todo un equipo reunido trabajando conjuntamente con la ministra de Salud. Tenemos los 2 equipos sentados tratando de ubicar esas órdenes sanitarias. Algunas órdenes
órdenes sanitarias no son tan graves como están descritas, algunas ya se han levantado, pero definitivamente hay otras en situaciones deplorables y no son pocas. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, que el CTP de Nicoya tiene problemas desde el 2008 porque el terremoto les afectó estructuralmente el centro y que ahí están 1.500 niños, es realmente muy desesperante. Tenemos un equipo con el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, diferentes ministerios MOP, estamos todos trabajando en conjunto porque creemos que esto es una emergencia realmente. Lo que no encontramos todavía es el mecanismo para declararlo emergencia, pero para mí es una emergencia nacional la situación de la infraestructura educativa. Muchas gracias. A los niños de Limoncito, de ahí, que estamos trabajando muy duro en eso, y eso es una frase que yo odio cuando mis ministros y colegas me dicen, es que estamos trabajando en eso. Yo digo, es que no se vale, pero esta sí va a llevar tiempo. Tengan paciencia. Fíjese, por ejemplo, la legislación costarricense. Nosotros no tenemos la capacidad legal para declarar esto una emergencia y poder hacer el trabajo abreviado de compras públicas y reparaciones, porque la ley de emergencias dice que tiene que ser un evento fortuito, es decir, algo que uno no podía predecir. Y si nosotros metiéramos ese decreto, la Contraloría o quien sea, en toda razón dice, ¿cómo no lo podía predecir si tiene 40 años de estarse deteriorando la infraestructura educativa de este país? Y nadie dice nada, y siguen los alquileres. Bueno, no puedo declarar una emergencia, aunque me gustaría. Entonces hay que seguir con los procesos, etcétera, porque no es un evento fortuito, es un evento inafortunado de incompetencia, negligencia y corrupción. Y eso no les va a aliviar a los niños de Limoncito la carga ni a los papás, pero es la realidad con la que estamos lidiando, y tenga la certeza que lo que hizo la ministra con los alquileres es un gran paso hacia adelante en ese sentido, porque nos está liberando presupuesto. Gracias. Me gustaría poderle decir mañana con la varita mágica, no, eso no existe. Pero sí da mucha tristeza. Y algunos otros sentimientos, como indignación, y mejor me callo. Los que sigue, por favor. Continuamos con Mauricio Muñoz, del Mundo CR. Buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente. ¿Presentaría el gobierno denuncias para investigar si existió algún delito de corrupción en el proceso del tren eléctrico del gobierno anterior? Esa, y voy a tirar una si la quieren contestar o no, se ha dicho que algunos ministros no quieren o se han negado a comparecer o no han comparecido ante los diputados. Me gustaría que nos aclaren, sobre todo la ministra de Salud, que la citaron directamente. Ahí hay dos preguntas, don Mauricio. Por más bien que usted me caiga, no se vale, ¿va? ¿Cuál quiere? ¿La de corrupción del tren eléctrico o la de las comparecencias? La primera, para que la conteste usted, la otra la pregunto después. Gracias. Se la pregunta, pero fuera de la conferencia. Aquí tiene que ser parejito todo. Vea, sobre la corrupción del tren eléctrico, no tengo por qué referirme en estos momentos, no quiero referirme a eso. No se hicieron licitaciones públicas, gracias a Dios. No se otorgaron contratos. Lo que hay son más de 1.000 millones en estudios que los contrató otra entidad de manera directa y a pedido del gobierno. Entonces, en este momento no tenemos planeado llevar a la Fiscalía ese caso. Yo creo que la Fiscalía del Pueblo sabe lo que pasó y tal vez sea suficiente con eso, contrario a, por ejemplo, los alquileres, donde sí hay una obligación legal de denunciar lo que vemos como un acto ilícito, y le corresponderá a los tribunales decidir si ese es el caso. Gracias. Continuamos con Alexander Méndez, de Diario Extra. Las buenas tardes, señor presidente, a usted, a los ministros y a los presentes. Tal vez la pregunta para don Jorge Torres o doña Marlene Luna, referente al tema de las llegadas y la bajada de los tiempos en los aeropuertos. Haga la pregunta para ver cuál la quiere contestar. Perfecto.
Resulta ser que antes se estilaba desvestir un santo para poder vestir a otro. Se habló de que se iba a reforzar con 75 personas esta situación para bajar esos tiempos. Para nadie es un secreto que faltan oficiales en la Policía Profesional de Migración. Entonces me gustaría saber de dónde se van a tomar estas 75 personas donde normalmente se estila o se utiliza a los policías de migración. Y si esto va a requerir sacar de ese personal para trabajar ahí y cómo se van a rellenar los huecos entonces que van a quedar. Gracias. Sobre la policía tenemos un déficit de, en este momento, 1,000 plazas. En seguridad pública nada más. En migración tenemos otro hueco. En la policía de fronteras tenemos otro déficit. Bueno, desafortunadamente la Magdalena no está para tafetanes, la situación es difícil y sí estamos tapando una olla con la otra, si es a eso a lo que usted se refiere. Sí, tenemos que hacer, como diría la señora de Purral, de tripas chorizo y hacer que el servicio se preste bien. Por eso le decimos a las personas que están diciendo que la convocatoria a la reserva de la policía es un acto para crear un ejército nacional y una dictadura, estén tranquilos, no se asusten con el cuero del tigre, pero estamos haciendo lo imposible para que con los recursos existentes demos el servicio. En específico, doña Marlene. Hemos detectado que en la institución habían alrededor de 36 plazas sin llenar de policías de migración. Nos abocamos a una labor titánica de poderlas llenar en menos de 2 meses. En ese proceso estamos. Tenemos que hacer algunas transformaciones internas, pero estamos corriendo. El Servicio de Vigilancia Aérea fue una orden del señor ministro Jorge Torres, nos va a colaborar también con alrededor de 15 funcionarios más y estamos raspando la olla para ver si pueden también colaborarnos con algunos más y eventualmente estaríamos, sí, desvistiendo un santo para desvestir otro, que es traer refuerzos de regionales, principalmente para atender la operación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Entonces, como dice el señor presidente, esto es una urgencia país y hemos tenido que tomar mano de todo, pero la combinación de las 3 áreas es lo que le estaría dando solución inmediata, digamos, a la entrada de la temporada alta, que es lo que más nos inquieta, porque estamos muy altos los ingresos al país, estamos esperando un aumento significativo, nos llena de emoción, de preocupación y por eso nos estamos encargando. Ministro, usted me estaba mencionando que aquí hay unos visitantes muy distinguidos, porque no los... Sí, yo creo que a mi criterio es algo que nosotros en el país siempre nos ponemos fronteras para tener que hacer las cosas bien. Y hay veces que nosotros lo que hacemos es figurar por instituciones. En este momento aquí hay un montón de instituciones que no los presentamos, ¿verdad? O que doña Marlene quizás no los presentó, está ERIS, Hacienda, el MOB a través de aviación civil, que lo que hicimos fue sentarnos en una mesa y eliminar fronteras y hacer esto fácil. Esto no está tan complicado, simplemente es una actitud de pensar que el turismo es muy importante para nuestro país. Y dejé por fuera aquí el director de Vigilancia Aérea, que también él con mucha disposición, 15 plazas que tenía, y su personal que está ahí en toda. Y las aerolíneas también están, ¿verdad? Sí, las aerolíneas y... Es que, y entonces esto... Oricorp. Muchas gracias por venir. Y yo creo que eso es sencillo. Yo creo que no había nada tan complicado, sino de sentarnos en una misma mesa y articular. Claro, necesitamos mejorar, ampliar el personal, porque queremos que más turistas vengan al país, pero facilitémosle también esos procesos de entrada. Yo no me explico cómo... Es que uno no tiene que ser un genio para agarrar un proceso. Se baja del avión, hace fila, tiene que ver un video para que sepan cómo van, se ponen en fila en las ventanillas, tiene que haber los suficientes oficiales de migración, cuando llega el avión no es la hora para irse a almorzar o a cenar, coman antes, coman después,
haga 3, vea, hasta el número de preguntas que le hacen a un turista ya las bajaron. Les quitaron preguntas. ¿Dónde va a vivir usted en San José? Bueno, es que yo no voy para San José, voy para Liberia. Ah, bueno, ¿dónde va a vivir en Liberia? No, es que va a estar en 3 hoteles. Tarara. Cosas de ese tipo, es puro sentido común. Las aerolíneas también están contribuyendo en poner a la gente que baja las maletas y el equipaje mucho más rápido en los carruseles para que los turistas no salgan de una fila larga de migración a esperarse a oír turucu, tucu, 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 porque no bajan las valijas. Y llegan, ya recoge la valija, después de un gran rato, camina y resulta que de las 4 estaciones que tenemos en el Juan Santamaría, solo hay 2 y tal vez solo un miembro del Servicio Fitosanitario del Estado está ahí y entonces se hace otro embudo. Lo que hicimos fue agarrar el proceso y manejarlo como Dios manda. En ese proceso, para contestarle la pregunta, ¿va a haber que reasignar gente? Sí, pero esa fue la decisión que había que tomar. Muchas gracias, ministro y señora viceministra. ¿Cómo estamos de tiempo? Me quedan 8 preguntas. Uy, Dios mío. Bueno. Continuamos con Ana María Navarro, La Voz de la Pampa. Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial, señor presidente y gabinete. Me encanta este formato, que es una ventana abierta a través de CINAR, Canal 13, donde se brinda un rendimiento, una rendición de cuentas para el pueblo de Costa Rica. Represento a La Voz de la Pampa y el Sur-Sur, y quiero hacerle esta denuncia, señor presidente. Es sobre unos hechos muy graves que están pasando en los bancos del Estado, donde están saqueando las cuentas. Hace 3 días vaciaron una cuenta a una amiga mía, una suma muy alta en media hora. El sistema que se prevé para poner la denuncia es engorroso, es a través del OIJ y una investigación larga, ardua y tediosa que generalmente pasa hasta 1 año sin que se dé a conocer a dónde se desviaron los fondos. Me parece que este sistema hay que revisarlo y con urgencia, porque esto está permitiendo que se dé el delito a nivel del banco. Si uno no puede confiar en el banco donde deposita sus ahorros, ¿en quién puede confiar? Yo creo que así como el delincuente le pasan un dinero que no es de él en media hora, podría darse la reversa al mismo banco para anular el envío. Ve, doña Ana María, perdón, déjeme ser muy directo y franco. Esto tiene 3 partes. La parte de la estafa o el robo, esa estafa si le mandan un email o la llaman por teléfono, la atención de la estafa ya ocurrida le corresponde al Poder Judicial y sí, usted sabe lo que yo pienso sobre la justicia pronta y cumplida en Costa Rica. Ahí no puedo hacer absolutamente nada. La parte de evitar que haya estafadores llamando desde los centros penales, hemos hecho un trabajo bastante riguroso y el número de denuncias, don Gerald se redujo en, ya se fue, don Gerald se redujo en ¿qué porcentaje? En más de un 60%. En 60%. A don Gerald lo tienen amenazado de muerte por los decomisos de equipo de ahí. Entonces es la parte preventiva. Los bancos ya están mejorando los sistemas de seguridad. De hecho, el banco que yo tengo, que es un banco del Estado, que es a los que más estafan, más bien puso, desde mi punto de vista, ya hasta me cuesta meterme en mi propia cuenta, porque han puesto muchas puertas para no poder entrar uno. Sin embargo, don Gerald, un anuncio que yo quiero que usted haga, él tiene instrucciones precisas para bloquear los centros penales de cualquier acceso a internet y a señal celular, y ese plan va
va a llevar un tiempillo por la ley de compras públicas, pero refiérase a eso también, de cómo vamos a ponerle ponerle una tapa de una olla a los centros penales para que ahí no entren señales de internet. Dele, don Gerald. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tal y como lo dice el señor presidente, hemos venido trabajando con un equipo de trabajo que conoce la materia, que se ha aliado con otros países, con otras policías, y la idea es poner un sistema que en forma de sombrilla evite la señal celular, evite la señal por Wi-Fi y por cualquier otra línea abierta, inclusive teléfonos satelitales. No es fácil, no ha sido fácil, tuvimos que implementar operativos, ustedes han visto los resultados, de la mano con la estrategia de poder bloquear cada uno de los centros, tampoco es algo barato. Estamos consiguiendo el dinero para implementarlo, los recursos, los lugares y el personal, pero vamos por muy buen camino. En estos 2 meses de trabajo ya no solamente tenemos identificado el equipo que nos puede ayudar, sino los amigos, los colegas estratégicos para esta situación. Pero para complementarle a la señora, también desde el Consejo de Seguridad, que mañana tenemos una reunión donde incluimos al OIJ, vamos a estar trabajando, revisando todos esos tiempos por la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarle al ciudadano esa posibilidad de una acción pronta, que es lo que nos está preocupando en los tiempos. Y mañana se ha convocado una reunión en ese sentido para hablar con los homólogos que hay en el Poder Judicial, pero también con los compañeros de nosotros, con Seguridad Pública, con el MISID y otros ministros encargados también de la materia, y poder de una manera conjunta seguir atacando algo que nos preocupa, que llevan estafas más de 1.500 millones de colones, y donde hemos podido con esta estrategia de gobierno, con la ayuda de los cuerpos policiales, pasar de más de 600, 700 denuncias por mes a menos de 300 denuncias. Y estamos preocupados todavía por estas personas ofendidas, y en esa línea vamos trabajando. ¿Y para cuándo el cierre celular y satelital y de Wi-Fi de los centros? Acuérdeme la fecha exacta. Estábamos en un promedio de 6 a 7 meses. Esperamos que nos llegue ya todo el insumo del gobierno amigo que nos está apoyando. Está bien, en 6 meses queremos que eso no esté. Murió ese problema. Eso es lo que queremos. Ok, lo enterramos. Acuérdense preguntarme en 6 meses, porque yo le llevo las cuentas por cobrar al señor ministro. 1. Y además lo felicito, ministro, porque ya redujo el número de denuncias en más del 60%. Y por eso lo andamos cuidando mucho. Tenga... Ok. Bueno, queda tiempo, quedan preguntas. Dele. Continuamos con David Chavarría, Interferencia Radio UCR. Buenas tardes, don Rodrigo, a los presentes y a las personas que siguen la transmisión. Don Rodrigo, bueno, me gustaría que amplíe un poco más el tema de pensiones de régimen de exdiputados. Usted ha dicho que publicará la lista. Esta lista ya se ha compartido en algunos momentos anteriormente, incluso está rondando actualmente. Pues hay sentencias judiciales. También el régimen de pensiones se anuló, se cerró hace 25 años. Hay sentencias judiciales actuales que dicen que esos son derechos pues, consolidados de algunas personas. Incluso recientemente, hace unos 4 años, en la Asamblea Legislativa se aprobaron algunos proyectos para reducirlas un poco en los montos que percibían estas personas. Entonces, con ese contexto, ¿qué acciones va a proponer usted, teniendo en cuenta de que ya han habido, como le digo, sentencias judiciales? Vea, esto de las pensiones de lujo, los grupos que las reciben las defienden como un gato patas para arriba, ¿verdad? Y las han defendido y han hecho todo lo que hay que hacer. Como todo en la vida, hay que tener paciencia, planificación estratégica, porque, por ejemplo, la Sala Cuarta se pronunció sobre las pensiones de lujo en general de una manera absolutamente en contradicción de un conflicto de intereses. Bueno, ya sabemos que por esa ruta no se va a poder ir. La de los 189 diputados, ahí lo que estamos haciendo es utilizando un mecanismo legal, que es una denuncia de lesividad, de daño al Estado, para verlo. Vea, le voy a leer, bueno, mejor no le leo nada, esperemos a que la ministra venga. Ahí hay hijos de gente que tiene pensiones por 40 años, o sea, que nunca han trabajado en su vida y que tiene una pensión heredada. Entonces, ahí le estamos entrando. El objetivo de este gobierno es que se cumpla
el mandato constitucional y la conciencia de los costarricenses. Usted leyó, me imagino que ya acordamos con un socio internacional la contratación de expertos jurídicos de clase mundial. Ya tenemos una ruta, pero si yo la anuncio ahora, imagínense cómo se va a mover la gente para evitar que esa ruta se lleve adelante. Yo dije en mis declaraciones pasadas que esto nos va a llevar año y medio a arreglarlo, pero que daremos hasta la última gota de sudor en arreglarlo. Son 9,000 y piquito de personas que le tienen el pie o la rodilla en el cuello, como aquella escena tan lamentable en Minneapolis, al pueblo de Costa Rica, diciendo, y que el pueblo de Costa Rica dice: no puedo respirar. Aquí no vamos a dejar que eso continúe pasando sin dar la lucha hasta las últimas consecuencias dentro del marco de nuestras leyes. Muchas gracias. Yo creo que agarro una pregunta más me están diciendo porque tengo otra reunión y me tengo que retirar. Gracias. Finalizamos entonces con Tomás Gómez de Colombia. Buenas tardes, presidente. Cerremos entonces hablando de combustible. Por este lado. Aquí. Don Tomás. Gracias. Quería consultarle, Arecep hoy anuncia que probablemente en agosto venga un subidón muy importante en precios, que su decreto que concentraba las rebajas en el diésel no estaría aplicándose. Quería conocer la reacción de ustedes y qué planes. ¿El decreto que qué? El decreto suyo que concentraba las rebajas en el diésel, ellos no le estarían aplicando. Dijeron que fue una rebaja temporal, una medida muy temporal. Quería conocer la reacción de ustedes y qué planes estarían aplicando para seguir atendiendo el precio de combustibles. Muchas gracias. Yo sé que Arecep quiere subir el precio. Hay números hasta de especulación de 136 pesos por litro. No conozco la base técnica de por qué no concentrarían el cambio metodológico en el diésel. Me parecería una invasión, me parecería coadministración de parte de Arecep. Eso lo tendremos que ver con los abogados. El ministro de Hacienda y yo tenemos una reunión mañana para ver qué hacemos para compensar temporalmente, aunque sea, ese aumento del precio, porque nos dimos cuenta de esta tarde, y esta tarde ya yo estoy absolutamente lleno, y entonces el ministro y yo nos reuniremos mañana. Para el miércoles entrante o antes habrá anuncios de qué puede o no puede hacer el gobierno por el pueblo. Y ahí hay disyuntivas interesantes. Vea, bueno, mejor no adelanto, déjeme conversar con el ministro y les damos información más concreta. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, compatriotas, por sintonizar esta conferencia de prensa y quedamos a las órdenes siempre. Hasta luego. Agradecemos a todos los jerarcas acá presentes, a los invitados especiales y a todas las personas que nos siguieron por las diferentes plataformas. Que tengan una linda tarde.